A ver. Donde tienes estos experimentos en los que se observa cómo cuando añades un pulso de alimento rápidamente todas las curvas, bueno, me parece fascinante cómo está capturado el fenómeno en todos los componentes. La pregunta tiene que ver con el hecho de que en los últimos puntos de muestreo se ve que disminuye. Entonces, ese pulso de alimento es un pulso de alimento continuado o momentáneo. El hecho de que disminuya la respiración, porque aumenta, y luego en algunos casos, también para los nucleótidos, veo que disminuye. Entonces, un pulso de alimento, empiezan a consumir una vez sacado el alimento. ¿Es así o mantienes continuamente alimentando? Lo curioso es que lo mantuvimos, o sea, no fue un pulso de alimento. Ah, vale, claro, pues eso era una duda que es un pulso de alimento, pero no, es que mantuvimos el alimento. Lo que pasa que, lo que nosotros dedujimos de aquí, parece que al comienzo, cuando tú les das el alimento, tienden a utilizarlo muy rápido y luego se autorregulan ellos. Tienden a bajar y se autorregulan. Justo era esa la duda que tenía, si era un pulso rápido y era un reajuste, una respuesta rápida y luego reajuste, o si es un pulso de alimento momentáneo y una vez se acaba el alimento otra vez disminuye. Entonces es un pulso mantenido de alimento. Gracias, esa es una duda que tenía ahí rondando. Sí, bueno, lo puse bien en el texto. Después, en el capítulo 6, en la página 137, describes cuáles son los dos supuestos fundamentales en los que se basaron trabajos anteriores del modelo cinético, que uno de ellos era que la concentración intracelular de nucleótidos era dependiente de la disponibilidad de alimentos, y el segundo es que las constantes cinéticas permanecen invariantes independientemente de la disponibilidad de alimentos. Me gustó muchísimo, especialmente estos capítulos y toda la información novedosa que se aporta en este aspecto. Y me pareció especialmente curioso ver cómo las constantes cinéticas sí que varían dependiendo de la disponibilidad de alimentos, y cómo reflejan una estrategia por parte del organismo en ese incremento de las constantes cinéticas cuando la disponibilidad de alimentos es menor. Por supuesto, la situación ideal es que uno no tenga un set de constantes cinéticas que tenga que estar aplicando dependiendo de si son condiciones de exceso de alimento o de escasez de alimento. Entonces, mi pregunta va en la dirección de ¿has probado o crees que sería interesante probar a realizar la media aritmética entre estas constantes y testearla en los dos casos y ver cómo de bueno o cómo de malo es el ajuste, en el sentido de intentar buscar una constante cinética que represente cualitativamente bien y cuantitativamente bien la respiración modelada? Porque entiendo que uno, cuando estudia un fenómeno, tiende a irse a los extremos porque todo está más realzado y más claro, va o a afloramiento o a zonas oligotróficas de giros subtropicales, pero a veces la situación es intermedia, no es ni exceso de alimento ni escasez de alimento. Entonces me pregunto cuál es el impacto real de este cambio de las constantes cinéticas. Si en lugar de utilizar la constante cinética obtenida para cada caso, utilizas la media aritmética de los dos, ¿cómo sería la predicción? O incluso si intercambias las constantes cinéticas, si utilizas las constantes cinéticas de escasez de alimento para el caso de exceso de alimento y viceversa, ver cuál es el impacto que tienen, porque directamente la ecuación uno no puede ver a ojo cuál es el impacto. Entonces simplemente esto es una sugerencia que si no lo has probado, a lo mejor intentaría jugar con cuál es el impacto que tiene esta segunda asunción que fue hecha en estudios anteriores, pero que tú ahora con medidas empíricas demuestras que no es correcto. En cuanto a las constantes, yo creo que todavía aquí es que hemos hecho un granito de arena, o sea, es que no se sabe nada. Son las primeras constantes bisustrato que hay en los organismos marinos que yo sepa. Entonces, queda un mundo por hacer, por ver los factores que afectan a la variabilidad, la temperatura, como tú decías. Me encantaría probar si las constantes varían con la temperatura, con otros organismos. O sea, hay un mundo por hacer en esto. Está muy bien lo que propones tú de
jugar con los datos y ver si la forma, o sea, si variaría mucho la predicción. Claro. Yo creo, como son constantes, no lo sé, tendría que hacerlo matemáticamente, pero creo que la predicción, la forma a lo largo durante el periodo de inanición sería la misma. Es decir, variaría quizá la magnitud del desacople entre lo medido y lo modelado, pero la forma sería la misma, pero sí que se podría hacer quizá. Claro, la pregunta sobre todo, mi sospecha es si efectivamente sigue también las formas por el hecho de que se observa en la tabla que algunas de las constantes cinéticas varían un poquito, pero otras varían mucho más. Entonces no sé si al final existe un balance, una compensación, o realmente la forma también se va a ver afectada como planteas. Por eso, bueno, como dices, hay tantos factores en juego que al final lo ideal sería... lo ideal no tiene por qué ser lo real. Lo ideal sería tener una constante que representara cualitativa y cuantitativamente bien todo el conjunto. Sí. Pero claro, como dices, hay varios factores en juego y la temperatura también sería interesante de explorar qué variación tiene. Bueno, ya la última duda que tengo es más bien una curiosidad por desconocimiento. Habla de la discrepancia que hay entre la respiración modelada y la estimada, al no tener en cuenta el papel que juega el ADP. Pero si he leído bien, con la metodología actual que estás utilizando no trabajas con células intactas, sino que las tienes que homogenizar, la membrana de la mitocondria está rota, y para el gradiente del ATP necesitas tener esas estructuras intactas. Entonces mi pregunta, simplemente por curiosidad, es ¿existe ya una metodología que te permita incluir el ADP en el modelo y hacer este mismo tipo de estudios incluyendo el ADP, o implicaría hacer un desarrollo metodológico nuevo para poder llegar a ese punto? En realidad hay una metodología desde los 1950, desde que empezó Chance al medir los diferentes estados de la respiración. Obviamente no es en la oceanografía, esto es en biomedicina o en la fisiología animal, y lo que hacen es medir en mitocondrias intactas. Esa metodología ya está hecha, pero no se aplica al medio marino. Obviamente hasta tan pequeñito no llegamos en oceanografía, pero sería genial poder cuantificar de esa manera la contribución del ADP. Quizá yo lo que puse en las líneas futuras es que se puede cuantificar la contribución del ADP y meterlo en el modelo, ver cómo varía esta contribución, estudiarlo en células intactas para poder ponerlo en el modelo. Es decir, con la metodología que tenemos ahora mismo, como tú has dicho, del ETS no se puede cuantificar. Exacto. Tendríamos que trabajar con células o mitocondrias intactas, cuantificarlo ahí y poder introducirlo en el modelo. Y lo tenemos que hacer así porque para calcular la constante de activación o las constantes de Michaelis que tendría el ADP, lo tenemos que hacer en células intactas. Es que no se podría hacer de otra forma. Pero la metodología está, vamos. Ahí se usa respirometría de alta resolución para medir el consumo de oxígeno, o sea que se podría calcular así. Y conlleva una carga de esfuerzo mayor que la que se está utilizando para la ETS, quiero decir, es mucho más compleja. ¿Es plausible aplicarla al medio marino? ¿O? Yo creo que sí, porque se está haciendo en biomedicina, y yo creo que también requieren un gran número de muestras. La verdad, no lo sé. O sea, eso estaría muy bien si se pudiera conseguir un grupo de investigación que haga algo de esto, aunque no sea en oceanografía, pero aprender esas técnicas, aprender la respirometría de alta resolución estaría muy bien, pero está ya, la técnica existe. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por tus respuestas y felicitarte de nuevo por el manuscrito y por la presentación. Muchas gracias. Pues a continuación tiene más alto número de preguntas a la doctora María Pilar García. A mí antes de nada me gustaría felicitar a la doctora Ana. Yo creo que has hecho una exposición. Soy Juan, principal valor director de la familia, y os felicito. Gracias, May, gracias por apoyarme y por quererme invitarme. Y para mí ha sido un verdadero placer, y digo un verdadero con mayúsculas, ver la tesis. A ver, yo no soy del ámbito de geografía, todos lo sabemos, pero cuando empecé a leerme la tesis, la verdad que fue como cuando lees un libro y empiezas a engancharte. Sigo leyendo y saqué cosas más duras. Y para mí era conocimiento distinto a lo que estoy acostumbrada, a lo que me muevo, y he disfrutado mucho. De verdad que lo digo. Y yo, siendo de la casa, me van a permitir en esta mesa, tengo que decir algo que es importante. Por lo menos para mí lo es. Y es que en estos tiempos convulsos, para los que están leyendo las tesis doctorales en este momento,
el hecho de que nos encontremos con una tesis con casi 5 artículos publicados, 3 campañas de instancia, la verdad que es bastante meritorio. Dicho lo cual, si yo me pongo a calcular, y de hecho lo hice en casa, dije, bueno, 5 artículos, 2 veces que son 10 personas, para los 5 que vamos a evaluar, no sé para qué celebramos el acto. Pero bueno, creo que es un acto académico, es un acto muy importante, es la máxima titulación que da una universidad en España, y yo creo que es meritorio celebrar, y más cuando tenemos ante nosotros este trabajo. Respecto a la exposición, y por eso dije voy a felicitarte. Es que me pareció espléndida, de verdad. Me ha parecido espléndida porque, como decía Borja y ha dicho también Castro, ha ido enlazando y ha sido como un devenir de acontecimiento. Entonces nos ha ido llevando. Entonces, hemos sido planctónicos todos. Entonces nos ha llevado a donde tú querías. Y a mí me ha parecido excelente. Y hay otra cosa que es muy, muy importante, yo no sé si en la sala hay doctorando, y es el manejo que tienen de la bibliografía. Es que yo creo que es algo que hay que resaltar. Es que en cada momento, ¿sabes? Te suena, esto está aquí, esto está allá, y esto es fundamental. Es algo que yo en los últimos años he echado en falta. Y a mí simplemente me ha encantado. Me encanta. De verdad que lo digo. Yo tengo 3 cositas aquí, seguramente son tonterías. Yo creo que algunas las ha avanzado, porque vos ahí yo creo que estaba irónicamente me está ayudando. Pero bueno, te las comento y si quieres tú extenderte, ahí está. Una de las cosas que yo tenía era el tema de la ADP en la respiración. Por lo que estabas comentando está la técnica, pero has pensado, como he visto que ya lo manejas todo, has pensado cómo llevarla a cabo en el organismo. ¿Cómo la ADP contribuiría a la respiración y cómo se podría medir? Sí, en mi cabeza sí, o sea, en mi cabeza lo he pensado. Vamos a ver, sí se podrían aislar las mitocondrias, eso es muy simple, o sea, no hace falta para eso una metodología muy complicada, haces una centrifugación diferencial y ya está, las aíslas, pero sí necesitas la metodología para medir, como le decía Borja, el consumo de oxígeno en la mitocondria, que es la respirometría de alta resolución. Entonces, eso quizás sí ya empieza a ser más selectivo. Por simple curiosidad, si hay un grupo en Austria que trabaja con biomedicina, son un grupo Ouroboros, y ellos desarrollan este tipo de instrumental y hacen cursos, hacen como un training para la gente para que empiece a trabajar con esto. No solamente se utiliza en biomedicina, se utiliza en otros campos, es que no sé, ahora mismo no recuerdo en otros trabajos, pero en fisiología vegetal también se trabaja mucho. Y esa sería la metodología que tendríamos de medir la contribución del ADP, porque es que si no, no tenemos otra manera. Es lo que decía Borja, si rompes el potencial de membrana y nosotros al medir el ETS estamos homogenizando, no puedes medir el acople entre la actividad ETS, o sea, la fosforilación oxidativa no lo puedes medir. Vale, y aquí he tenido, creo que lo comentaste, pero aquí he tenido la subestima que tienes del modelo simétrico con el que con las casas en vivo. Pues lo achacamos principalmente a eso, a que hay otros mecanismos que están contribuyendo, que es el ADP. Lo que sí nos llamó la atención en relación a esto es que la subestima era diferente en rotíferos y en misidáceos. Era más grande en una que en otra. Y nos paramos a pensar y dices, ¿y por qué? Si la contribución se supone que tiene que... Quizá puede ser la misma, quizá no lo sé. Y nos paramos a pensar, y una posible no lo sé, porque no hay nada al respecto, es solamente como una teoría que lanzo yo, que a lo mejor alguien me puede decir que no. Quizá pueda tener que ver las constantes cinéticas y la concentración de sustrato que tiene cada uno. De manera que cuando la concentración está muy por debajo de la KM es la velocidad a la que se supone que trabaja la enzima en vivo. Eso en teoría. Si está muy por debajo, quizá los mecanismos adicionales, como el ADP, están teniendo una mayor importancia. Mientras que si la concentración está por encima de la KM, la concentración de sustrato está por encima de la KM, quizá el principal regulador de la respiración es la concentración de sustrato. Entonces, claro, si nos fijamos en las concentraciones en misidáceos y en rotíferos, vimos que a pesar de que las KM son muy parecidas, unos presentaban más concentración que el otro. Entonces quizá puede ir por ahí, quizá pueda ser que haya una regulación por los dos lados, como en inglés lo dicen, un supply side y un demand side, pues que en cada momento, dependiendo de las concentraciones del sustrato, uno funcione más que el otro. No lo sé, pero no lo sé. Y dijiste también
que habían dicho poquito, que sabías poquito sobre los modelos cinéticos, los bisustratos. Sí. Eso, ¿cómo estimas luego la respiración ahí? O sea, cuando aplicas el modelo, ¿cómo te permitiría estimar luego la respiración? ¿En el medio marino? En el medio marino, sí. Tendríamos que medir todos estos parámetros, la actividad CTS, la concentración de sustrato y las KMs. Las KMs, como decía Borja muy bien, sería ideal estudiar primero, antes que poder aplicar este modelo en el medio marino, sería genial conocer la variabilidad que tienen las KMs para poder utilizar o una constante o al menos dar un rango para de tal a tal utilizar un valor. Y entonces, una vez se sabe eso, que yo creo que eso sería el siguiente paso en el laboratorio, ya lo puedes aplicar al mar. A pesar de que haya una subestima, lo que nos ha gustado del modelo es que es mucho más fácil corregir la magnitud que la forma que describe el perfil. Es decir, la magnitud lo puedes corregir con un factor. De igual manera que utilizamos el factor RTS para estimar la respiración a partir de la ETS, podríamos utilizar un factor R modelado, se me ocurre, y sería mucho más preciso, como hemos visto en la última gráfica, que el propio ETS. O sea que de momento yo creo que yo sí veo viable que se pueda utilizar este tipo de modelos, porque los análisis requieren un poquito más, no es mucho más que lo que requiere un análisis simple de ETS. O sea que sí lo veo viable. Y ahora una pregunta ya de curiosa. ¿Tienes algunos otros artículos donde no estés de primera autora? Aparte de los 5 estos que tienes reseñados, ¿tienes más artículos? Sí, está en el anexo y luego sí, estaba haciendo el cálculo mentalmente en cuántos compañeros vienen del laboratorio, pero no los ubico. Para mí ustedes eran la parejita. Estaba haciendo algo, escuchaba mis casitos y digo la parejita, ya era como la tranquilidad. Y estaba pensando que si tienes 5 con estas ideas que tienes y algún artículo más, bueno, directa una postdoc seguro, ¿no? La idea, ¿no? Tenemos en algún artículo hemos tenido que trabajar en conjunto en el de las incubaciones y están ahora mismo en revisiones. Han sido aceptados, pero no están publicados todavía. Hay que trabajar en las revisiones. En ese caso, una vez que uno ha escrito, se ha sentado y ha escrito y ha organizado esos datos y ya los tiene ahí, es cuestión un poco de tiempo la aceptación. A veces se prolonga más en el tiempo de lo que uno quisiera, pero es lo que hay. O sea, del año nadie te lo quita. Sí. Va y viene, nadie te lo quita. Pero una vez que ya está ahí plasmado, eso ya es de nota, meritorio. Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un placer leer la tesis y disfrutar del mundo. Gracias. Bueno, pues pasamos al siguiente miembro del tribunal, el doctor Albert Calvet, que veo que tiene una lista de cuestiones. No te preocupes, las va a resolver. Muchas gracias. Pues bueno, me sumo también a las felicitaciones. Realmente es una de las mejores tesis que he leído. Es verdad. Y la exposición, como me dijiste ayer, me ha aclarado muchas dudas, sí. Ha sido impecable. El maquetaje de la tesis también está muy bien. ¿Lo has hecho tú todo? Con ayuda, pero sí. Con ayuda de Igor, obviamente. Pero... No, tú ya no la he visto, pero está muy bien. Hay cosas muy útiles, por ejemplo, las abreviaciones. Por cierto, te has dejado la cita, sí. La respiración potencial no está en la lista. Sí, vale. Pero además está muy bien porque dices, uy, ¿y esto qué era? Y vas, Eso me ha gustado mucho. Y bueno, pues claro, siempre hay comentarios, cosas que, a ver, yo voy a hacerte una serie de preguntas. Primero unos comentarios generales, luego unas preguntas más concretas que, bueno, ahora como ya has publicado los artículos tampoco, supongo que algunas ya las habrás solventado. Y finalmente te haré alguna pregunta más así esotérica, pero bueno, estoy seguro que te vas a defender perfectamente. A ver, voy a ir por orden. La introducción, si bien ha introducido muy bien lo que es la bioquímica y lo que es el ETS, la técnica, luego has ligado los capítulos simplemente con los objetivos. A mí me hubiese gustado más un poquito de una introducción más general de por qué se hace esto, cómo fluye, se entiende, se entiende perfectamente, es el objetivo y dice, este objetivo nos lleva al siguiente, tal. Pero igual te hubieses expandido un poquito más y explicar más de tu mano cuál es el hilo conductor de la tesis, que el hilo existe y lo ves, incluso cuando lees los capítulos, te das cuenta que uno viene de otro. Pero me hubiese gustado un poquito más ahí, hubieses puesto más. Y, sobre todo, es una tesis, no hay hipótesis.
Vale. Las hipótesis es que es un hecho recurrente. En las tesis están desapareciendo y en los trabajos científicos también. Y la ciencia se basa en hipótesis. Necesitas mojarte y decir, yo creo que va a pasar esto. Y luego lo confirmas o no, que es lo que pasa muchas veces. Pero eso es digo para un futuro, sí, que cuando hagas trabajos es una cosa que se tiene que hacer. Y a mí me ha confundido la palabra microplancton. Vale. Porque para mí micro significa de 20 a 200 micras. Y para vosotros son bacterias básicamente, ¿no? Procariotas o flageladitos, es decir, microorganismos. Bueno, no. O todo. En realidad no. En el capítulo de Namibia se hizo un pre-screening de la muestra de las rosetas por 100 micras, o sea que era de 100 micras a 0,7. Vale. Consideramos que por encima no era cuantitativo, obviamente, con la roseta, pero era de 0,7 a 100 micras. Y luego el resto era por la red, de 100 hasta arriba. Igual lo que se llama, no sé, microorganismos o algo. Porque claro, yo vengo a trabajar con microzooplancton, que es un rango de tamaño muy establecido, pero bueno, detalles. Quizá yo sé microplancton, o sea, no metí solo zoo hasta 200 micras, o sea, como usábamos hasta 100, dije micro, no voy a decir si es fito, si no, es que claro, puede ser todo. Pero claro, yo tengo en mente microplancton, pues algas, rofiliados, dinoflagelados, pero no flageladitos o bacterias, es que estos son, de hecho, igual son los que más contribuyen a la respiración. A ver, vamos por capítulos. En el capítulo 1, y luego ya también sale en el 2, dices que hay dos posibles causas del desacoplamiento entre los datos de respiración y el flujo de partículas medido con trampa de sedimento. A mí me parece que hay un tercer, entre otros, aspecto muy importante, y que de hecho lo demuestras en el tercer capítulo, es que los ecosistemas o los sistemas no tienen por qué estar acoplados. Es decir, si tú tienes un bloom de algas y te sedimenta de golpe, igual no ha tenido tiempo la comunidad microbiana de crecer lo suficiente como para que cuando tú midas la diferencia de respiración entre una capa y otra, calcular un flujo que sea parecido al que estás midiendo con las trampas. Y esto está clarísimo en el capítulo 3, que tienes una heterogeneidad y unas diferencias. Ahora son las medidas con respiración son más altas que con trampas, y a veces eso es al revés. Entonces a mí me parece que en un ecosistema marino lo que tenemos en mente de que están en steady state y tal no existe. ¿Qué piensas? Que estoy totalmente de acuerdo. O sea, no existe, y de hecho lo ideal hubiera sido, pero claro, es que eso tampoco depende de nosotros, lo ideal hubiera sido para mí en este tipo de estudios medir la velocidad de sedimentación de las partículas, y entonces ya sabes cuándo tienes que comparar la productividad que tenías en un momento dado en el agua dependiendo con lo que está recogiendo las trampas de sedimento. Intenté hacer un ejercicio parecido en lo que pude, porque los perfiles en el capítulo 3, los perfiles de la columna de agua se realizaron en la NAM 6 cuando se recogió la trampa de sedimento. Entonces mi intención era ver qué es lo que pasaba en la trampa unos días después del perfil que yo había medido, para saber si correspondía o no correspondía, o para saber con qué día lo debería comparar, ¿no? En la NAM 6 no lo pude hacer, por lo que digo que el perfil se realizó cuando se recogió la trampa, o sea que no tenía valores para ir, pero en la NAM 11 el perfil se hizo cuando se colocó la trampa, y hice ese ejercicio y fui a ver. Lo que pasa que es muy variable. Si yo no tengo la velocidad de sedimentación de las partículas, no lo puedo saber. Se han hecho estudios de velocidad de sedimentación de las partículas en esa misma zona durante un transecto anterior a esta campaña, pero claro, era un poquito más arriba y yo no me quería jugar a decir sedimentan a esta velocidad o esta comunidad está sedimentando a esto. Depende muchísimo. Por eso lo comparé con las diferentes regímenes de alta productividad y baja productividad. En eso no se podía afinar más ahí. ¿Y diferenciasteis entre material refractario y lábil en las trampas para hacer los cálculos? ¿De carbono? Sí. Eso lo hicimos en Alemania. Lo hicieron en el grupo en Alemania. A ver, en el capítulo 2, la página 17 pone que usáis dos medidas o dos metodologías diferentes de ETS para diferentes profundidades y con factores diferentes. ¿Por qué? Porque esta campaña se realizó en 1971
Entonces, no, 76. Entonces había una metodología que se estaba utilizando en la zona eufótica y otra que se utilizaba para el océano profundo, y se vio que estaban dando, todo esto ya estoy hablando en años posteriores, que estaban dando que había como un error entre ambas metodologías, y se publicó un artículo sacando un factor de conversión entre ambas metodologías. Por eso se utiliza un factor para una y otro factor para otra, pero luego los interconvertimos, sí, para que fueran comparables en el perfil de la columna de agua. ¿Y por qué se usa uno en uno y otro? En aquel entonces se usaba uno u otro porque yo creo que, bueno, no sé, te lo puedes saber mejor, pero era en el mismo grupo de investigación, unos se estaban dedicando al fitoplancton y otros a las aguas más profundas. Entonces, los ajustes, cada uno tuvo el suyo, y luego ya por eso se hizo la calibración. Vale, luego también dices que no se puede medir la respiración por debajo de la zona eufótica si no es con... Dices, bueno, debajo de la zona eufótica, digamos, en aguas muy profundas igual sí que no hay señal, pero debajo de la zona igual es donde hay más respiración. Sí. Seguramente, así. Tampoco no veo por qué no se puede hacer. Pero pongo exactamente que no se puede o que es más complicado, ¿sí? No, dices que no se pueden hacer estimas de retención debajo de la zona eufótica. Vale, pues... Pero bueno. Sí se puede. Sí se puede, pero sí es cierto que es más complicado en a medir las incubaciones a mayores profundidades, o al menos más laborioso. Eso desde luego. Y después también me ha sorprendido, que es que igual no hay otros, que habéis usado un ratio R2 respiración ETS de 0,26 del Ártico. Sí. Y la temperatura lo habéis corregido por temperatura. Está todo corregido por la temperatura. Sí, eso es. Sí, está corregido por la temperatura. Posterior, ese ratio ya es corregido por la temperatura. Ya es el... Sí. Vale. Pero que no hay de zonas más... Pues... Parece muy lejos. Ya, sí, pero... Pues creo que no. Creo que no se ha hecho. Porque también en el artículo de Packard y Christensen, en el de flujos de carbono del 2004, utiliza ese mismo factor también. Porque es que yo creo que en el microplancton no... Precisamente por lo que hablamos, de la dificultad quizá de medir la respiración en los bichos más pequeños, que no nos va a enseñar, los organismos más pequeños. A ver, capítulo 3, ya me has respuesto varias preguntas. Bueno, eso es una tontería, y como ya lo tienes publicado, pues no sé. Dices que habéis disminuido la frecuencia de muestreo y habéis pasado de 2 semanas a 1. Yo diría que la habéis aumentado. Pero bueno, esto es... ¿De 2 semanas a 1? O de 3 o de 4 semanas. Míralo, en el capítulo 3... ¿Tienes la página? Página 38. Vale. Parece que es un error. Pero bueno, si ya lo tienes publicado, era para decírtelo antes de que lo enviases. Vale. Pues sí. puede ser un error, ¿eh? No... Pues bueno, no es relevante, es como pone... Ya está. No pasa nada, es simplemente... No, desde luego, sí, ya lo he visto de Crisit, sí. A ver, y en la página, bueno, el modelo potencial, veo que sí, efectivamente estoy de acuerdo, se ajusta mejor que el logarítmico. Lo que pasa que es que en la zona eufótica solo hay un punto. Y puedes tener un error muy grande, porque solo hay un muestreo, hay muy pocos puntos por arriba, y estos realmente son los que te van a marcar por dónde va a ir la curva. Me hablas del modelo de respiración, ¿verdad? Sí, no del de flujos. 49, si quieres, la gráfica. Vale. Bueno, en este caso tenemos 2 puntos en la zona eufótica. Sí. En realidad creo que había otro punto más, pero como estos modelos se utilizan a partir del máximo, lo tomamos a partir del máximo de respiración. Quizá el otro punto tenía una respiración menor y por eso lo quité en la gráfica a la hora de ajustarle el modelo, porque si no... Te hacía la pregunta porque el segundo punto que uno esperaría que siguiese el modelo lo tendrías que tener más a la izquierda. Y en cambio da como al revés. Entonces yo, no sé, igual yo hubiese esperado un punto a 30 metros, o un poquito más de resolución ahí, sí. Porque la curva esta es la que te va a definir sí. Toda la lección. Quizás eso es, en vez de haber muestreado tan seguido en esa sí. zona, teníamos que haber hecho uno más abajo. Más, pero bueno, sí. Eso ya. Fíjate, son cosas de detalle. Pero claro, ahora ya los tienes publicados. Ya está. Bueno, pasamos al capítulo 4. Ahora en la exposición has dicho que la respiración no se relaciona con el alimento, se relaciona más con la temperatura que con el alimento o no alimento, y yo me pregunto si no es por el tipo de incubación que haces.
que igual están pasando los bichos, igual ya no tienen nada en el digestivo, ¿no? No, porque nosotros utilizamos incubaciones cortas. Hacemos incubaciones de entre 60 y 90 minutos, o sea, para evitar que precisamente se queden en inanición durante la incubación. Vale, pero eso es otra de las críticas que tengo. Es precisamente donde los bichos están estresados, por mucho que lo pones, que los dejas antes que se... Sí. Pero luego, justo cuando los pones en la botella, nosotros la primera media hora la tiramos. Yo también. Entonces... Yo también. O sea, lo que hacemos es, los dejamos, normalmente son 90 minutos para tener una buena señal, pero la primera media hora se desecha totalmente. Además es que en el oxímetro, en el respirómetro, claro, se ve claramente, entonces eso ya se desecha. Y ya te quedas con la parte lineal de consumo de oxígenos. Y hablando también de temperatura, también has comentado que la relación con la temperatura, la respiración medida con oxígeno y la potencial, ¿sí?, es la misma. Y debería ser teóricamente, pero ¿hay algún trabajo que ya que manejas también la literatura, que hayan hecho la Q10 de ambas? Que se hayan comparado realmente con la temperatura. ¿Con la Q10? Sí, no. Bueno, o temperatura. Claro, nosotros lo que utilizamos para convertir... Bueno, el caso es que creo que sí que hay. Me suena que he leído un artículo que sí que hay en el que se estudia la temperatura, pero... Me parece que es de hecho en el de King y Packard, en el de 75, en el que demuestran que no hay un efecto sobre la relación, porque miden el efecto en la respiración fisiológica y en la enzimática, y se ve que no hay un efecto al menos en la relación. Sí, porque claro, cada actividad enzimática tiene asociado una Q10 y entonces asumir que es la misma, si no hay ningún trabajo detrás, es un poquito arriesgado, pero para verlo. Ya que tuvisteis salpas, ¿cómo se mide la respiración en una salpa? ¿Coges un trocito, lo coges toda? Porque la salpa máxima es así. Bueno, no, claro, no eran tan grandes, ¿eh? O sea, tenías más pequeñitas. Vale. Sí. O sea, lo que tuvimos, sí, de hecho, eran bastante más pequeñas que nos entraban en las botellas, si no hubiera sido impensable. Por eso es que tiene tema. Y eso es, no. Estoy preguntando. A ver, en este capítulo, ¿cuál crees tú que son las causas para que los datos de campo de NAD y de NADP no se relacionen también con las tasas de respiración, como ocurre en otros capítulos? Dices, cuando comparo las diferentes zonas muestradas, yo precisamente creo que es por el efecto desigual que hay. La temperatura me está determinando un patrón de la respiración, y yo creo que sí, en efecto, es la temperatura. Es que creo que es la temperatura la que me está desviando para encontrar yo la relación, porque me está afectando más a la respiración que lo que me puede afectar una concentración de nucleótidos. O sea que, y de hecho, es que bueno, no lo presento porque lo que yo quería ver era el factor, como así decimos en grosso, de los factores que me estaban afectando. Pero si yo convierto mediante una Q10 los factores los valores de respiración en todos los lados, sí que podría empezar a intuir, a ver la relación a ver si lo digo, el efecto de la disponibilidad de alimento. Porque si yo ya he estandarizado las temperaturas, ahí de alguna manera es lo que he hecho en Oxirris, estoy aislando un factor, me quedaría con el de disponibilidad de alimento, y empezaría, bueno, esto lo hice ya por jugar con los datos, y se empezaba a intuir la relación. Que es lo que vemos también, la variabilidad temporal, que la diferencia en la temperatura era menor, y entonces ya empezábamos a ver ahí, decía, pues que sería un patrón más similar. Y añadir las formas reducidas en este trabajo supongo también hubiese ayudado a que fuesen más... Sí. Cuadrasen más los datos, supongo, como salen los otros capítulos. Sí. Bueno, en este caso, las formas que presentamos en el 4 es la suma del oxidado y lo reducido, es el total. Hubiera sido ideal tenerlas reducidas, pero tuvimos un problema a la hora de separarlas. Las formas oxidadas y reducidas se separan con calor. Entonces hay que hacer una incubación y destruyes las formas oxidadas y nos quedamos con las reducidas. De manera que al medir la concentración en la muestra sin calentar y calentada podemos obtener la diferencia. Pero tuvimos un problema con la estufa y no me fiaba de los datos, así que presenté las formas totales. Sí. Bueno, pues está bien. A ver, el capítulo 5 ya, pasamos a las pobrecitas Oxirris que no las hiciste pasar hambre, no te las tendría.
Antes de empezar con el capítulo, me pregunto si las leyendas que has ido poniendo en cada capítulo tienen relación con el contenido, porque en la página 95 da un poco de miedo en ese capítulo. Sí. Science, my lad, is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, because they lead little by little to the truth. ¿Cuáles son los mistakes que hiciste en este capítulo? Pero en efecto, Albert, te digo que sí, porque, bueno, el experimento que presento en este capítulo lo repetí en 3 ocasiones. Aquí presento la tercera. Ah, vale. En la primera, en la primera tuve el problema, esto nos lo comentó uno de los revisores, tuve el problema que no tuve en consideración el crecimiento de bacterias que iba a tener en el cultivo. Entonces aumentó mucho y de nuevo no me fiaba de los datos y dije, esto no se utiliza. En el siguiente experimento lo quise diluir tanto que al final la señal que me daba en los nucleótidos, que tiene que ser un poquito más sensible, estaba muy cerca del límite de detección y de nuevo dije que no me quedaba con los datos. Así que lo repetí ya la tercera la vencida y por eso dije little by little. Entonces, y en esta ya sí que estaba bien. Respecto a este capítulo, a mí me hubiese gustado que al principio la resolución temporal fuese igual un poquito más alta, porque es que cogiste la primera medida, las 24 horas, es que ya lo he digerido todo. Ya no les queda nada, 24 horas. Entonces, realmente hablar de starvation sin tener un control con el bicho alimentado es lo que veo que le falla a este capítulo. Igual no sé cómo, pero se tendría que haber hecho algún tipo de control con el alimento. Con respiración se puede hacer midiendo con oxímetro, porque puede restarle la respiración de las algas, por ejemplo. Con ETS no sé si puedes calcular cuál es la respiración de las algas y restarlo. Claro, yo puedo calcular la ETS en el control donde solamente tengo las algas, determino la ETS en ese y se la restaría. De hecho, si tuviera que volver a repetir por una cuarta vez este experimento, lo haría como lo hicisteis vosotros en el 2013, es decir, con un control con las algas, utilizando las ecuaciones de Frost para calcular el crecimiento, y desde luego lo haría así. Y bueno, como parece, al final aprendimos algo y en el último capítulo la resolución es mucho mayor al comienzo entonces ya ahí sí que lo aplicamos. Bueno, y hay otra cosa que nunca tienes en cuenta, que una cosa es la acción dinámica específica, es decir, la energía que consumen al digerir, pero la energía de capturar la presa, esa, si coges un bicho y lo sacas y lo pones, le mides el ETS, lo que sea, ahí no está contemplada de ninguna manera, porque un copépodo, un oxirris gasta mucha energía o gasta energía intentando encontrar presas y capturándolas e ingiriéndolas. Y esto no está contemplado por ninguna parte. No. Es difícil, es que no eres la única que no lo contempla, pero... No, la verdad es que no. O sea, no. Y además es que en Oxirris, claro, asumimos que ya no hay presas cuando hicimos el experimento. Entonces, bueno, ahí no nos estaría influyendo, pero sí que estaría muy bien. Yo creo que a la ETS no le tiene que afectar, porque como es algo muy corto plazo, pero al consumo de oxígeno sí. Sí, eso sí. Sí. Voy a saltarme algunas cuantas que si no... Es que, ¿qué pasó? La última vez que estuve aquí no pude acabar las preguntas porque nos echaron por alerta de huracán. Y claro, me quedé solo con 4 preguntas. Digo, pues las voy a hacer. Hoy te desquita. ¿Vas a responder bien? Las voy a saltar unas cuantas, Mira, la página 109, en la figura, esto no creo que lo hayas comentado, pero da a entender que la respiración potencial se correlaciona con el NAD y en cambio la real con el NADP. ¿Por qué? No tengo la explicación. Vale, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Claro. Me sorprendió cuando vi las correlaciones que están en la tabla y la verdad es que en realidad no lo sé. Yo creo que simplemente parece, utilicé esta tabla como porcentajes con respecto al valor inicial y quizás simplemente parece eso. Puede ser que los valores de NAD, como son superiores, no bajen tanto como los del NADP, y que por eso, al parecer que no baja tanto, aunque se está consumiendo durante la inanición, se correlaciona más con la bajada que pudo tener el ETS. Pero yo creo que en este caso la correlación no es causalidad. O sea, no creo que sea eso. Es casualidad, más que casualidad. Es casualidad.
A ver, el capítulo 6. Si tienes alguna hipótesis que explique por qué en algunas especies la calidad de alimento varía la concentración de NAD y NADP y en cambio en otras no. Lo que presento en la tabla, sí. En la tabla de comparación, Porque... la diferencia que vimos fue en rotíferos, y leyendo la literatura, a ver que, claro, lo vimos en el NADP, y digo, pues a ver si es que van a estar creciendo de una manera diferente o algo, y fuimos a la literatura y no me acuerdo si era Lorentzen o quién, vio que los rotíferos, cuando están alimentados con una alga viva, crecen de una manera muchísimo mayor, a unas tasas mucho más altas que cuando están alimentados con levadura. Pero entonces, para aplicar esto a nivel general a una comunidad natural donde cada especie come una cosa diferente, y ¿cómo ves tú que pueda, lo que hiciste en el capítulo anterior, cómo crees tú que se va a poder resolver? Porque si cada especie hace lo que quiere, depende también del alimento. En realidad, una cosa buena de este modelo es que utilizan la concentración de piridinnucleótidos, porque los piridinnucleótidos, como veía en una gráfica, se obtienen del ciclo de Krebs, y al ciclo de Krebs llegan todas las rutas metabólicas. O sea, a mí me da igual lo que yo de lo que yo me esté alimentando, porque todo va a llegar al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A, se va a degradar y me va a dar nucleótidos. Es decir, me da igual de dónde venga el acetilcoenzima A, que yo voy a tener nucleótidos, y si yo mido esa concentración de nucleótidos para el modelo, es lo que yo voy a utilizar. Es decir, será mayor quizá en las dietas con una alimentación más alta, o quizá no, como hemos visto que quizá no, pero yo lo que mido es la concentración. Es decir, no me está influyendo la dieta en la propia concentración, porque si la dieta me va a dar una concentración más alta, la estoy midiendo. Eso, o sea que yo creo, y claro, la dieta a la actividad CTS hemos visto que no, bueno, afecta, pero de una menor medida que la respiración. O sea que si yo mido la actividad CTS, claro, es que estoy hablando de, yo lo mido, lo tengo que medir, no es que lo esté estimando. Yo lo mido y lo meto en el modelo. Entonces lo que yo mida es lo que va a tener el organismo en ese momento dado. Y para metabolismos anaeróbicos, es que hasta ahora estaba pensando que Oxirris puede vivir en sulfítrico puro prácticamente. ¿Afectaría las estimas? Pues yo creo que sí. La verdad es que yo creo que sí, porque el NADH está involucrado en el metabolismo anaerobio también. Entonces, quizá la dieta nos está dando unas concentraciones más altas, pero se están consumiendo por otro lado por el metabolismo anaerobio. Y claro, si yo estoy midiendo mediante el ETS, quizá no estoy considerando esa otra contribución. Entonces, yo creo que sí que puede afectar. La verdad es que creo que sí. Bueno, esto una consulta. En el apéndice, donde pones las figuritas, en la página 243, explicas dónde está el rotífero. Vale. Es que mira, hasta me cambié de gafas. No. Yo veo un pavo. En realidad esa gráfica está puesta porque me pareció muy ilustrativa de ver cómo cambia el rotífero con la alimentación. Solamente el color. Los rotíferos es la pelotita es el esa. color. Eso es. Yo lo que quizá lo tenía que haber explicado en la leyenda. Es el color dependiendo de la alimentación lo que cambia. Vale. Y de la inanición. Pero el bicho en sí no se ve, que está con 50 micras. Bueno, no... ya el otro ya cuesta ver. Sí. Bueno, y pues yo prácticamente ya estoy. Lo único que, como en todas las tesis que vengo aquí, hago una queja formal de que os hagan hacer un resumen en castellano, no se hablen de tontería. Eso no depende de vosotros, es un trabajón y bueno, tampoco no hace falta que hagáis un resumen de 4 paginitas, sería suficiente. Porque lo vamos a hacer, pues nada, felicidades a ti, a los directores, por este trabajo que es realmente magnífico. Gracias. Bueno, pues en mi turno, yo quiero felicitarte a ti y a los directores de la tesis por un trabajo magnífico que profundiza en la consolidación de una línea muy bien establecida de trabajo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde hace 20 años o 25. A mí me ha gustado mucho la tesis. Ayer durante la comida que tuvimos los directores de la tesis conmigo, estuvimos ya revisando cosas y hablando de muchos temas y me ha gustado mucho. Me parece que está estructurada muy bien. Comienzas con un capítulo que es de revisión de una campaña oceanográfica del año 1976
probablemente tú no hubieras ni nacido, y luego sigues con unas campañas en Benguela, unas campañas a nivel de escala de cuenca oceánica, y acabas con experimentos en vivo con 3 especies, un dinoflagelado, un rotífero y un homicidáceo, que los resultados de estas especies, trabajos en vivo, deben de ayudar a interpretar lo anterior. No sé si estos capítulos deberían de haber ido quizás al principio, para luego a la luz de lo que en los capítulos sale ir interpretando lo otro, pero no me importa en absoluto que estén al final. A mí me pareció que el orden, la metodología, el orden narrativo, la estructura de la tesis está muy bien hecha. Coincido completamente, fue un comentario, yo creo que fue el primero que hice ayer, el tema del resumen. Parece una... no sé cómo se hacen hacer eso, porque la tesis sale mucho mejor en inglés que el resumen en español. Yo, vamos, de hecho, por vagancia me fui primero al español y vi que casi empiezo de hecho por el inglés, y efectivamente fue un acierto. En inglés se entiende muchísimo mejor que en español. En la presentación has añadido algunos gráficos que yo creo que ayudan a entender y que yo eché en falta de la tesis. Pero claro, cuando se hace una tesis con trabajos ya publicados, como decía Pilar, al tribunal le queda poco juego, porque vamos a decir algo que ya han comentado los expertos en la materia y esto, ¿no? Pero claro, un trabajo de literatura publicada es un trabajo de síntesis. Las revistas científicas realmente no permiten que pongas más de 10 gráficos, que te extiendas más de una longitud. En cambio, un trabajo de tesis, en la época en la que yo hice la mía, son trabajos de memoria, de hecho se llama así memoria de tesis. Entonces pones todo, y entonces con todo te queda ahí para toda tu vida, no son una compilación de trabajos, y entonces puedes ser generoso con la cantidad de abundancia gráfica que pones. En cuanto a tablas está muy bien, yo creo que en tablas has acertado muy bien en no pasarte y en no faltar. Están todos los números que necesitan para recalcular cosas, para comprobar, para cruzar. Pero el apoyo gráfico, yo creo que después de cada capítulo haber añadido unas imágenes de satélite para ayudar a interpretar, como luego has puesto en la campaña de Benguela, etcétera, yo creo que eso hubiera ayudado mucho. Un poco más de apoyo gráfico. No había caído yo en la cuenta de que en todos los trabajos de la tesis, no en el del anexo, figuras como primera autora, quizás porque yo me apellido Valdés, él se apellida Calvet, en la Aguilar. Entonces, claro, los que están en la A, en la B, en la C, cuando hay varios autores siempre van de los primeros. Yo Valdés, imagínate, ¿no? Y tú con Osma, pues alguna vez te verás en esto, en qué tal. Entonces, no le di mayor importancia, pero efectivamente, entonces vas de primera, lo cual es muy, muy notorio. Quiere decir que has tenido una supervisión, un seguimiento, y todo ha reposado principalmente en ti. Así que muy bien. Bueno, el capítulo 2, ahora voy a ir a los capítulos. El capítulo 2 a mí me sorprendió mucho. Me pareció que revisitar una campaña del año 1976, que claramente está bien hecha, es una campaña estructurada como se suelen estructurar las campañas oceanográficas. La gente va, muestrea, obtiene un montón de datos y nunca tienes tiempo a analizarlos. Vuelves a tierra, publicas el informe de campaña, haces un par de papers y ya estás pensando en la siguiente campaña. El revisitar una campaña me parece excelente. Y claro, yo en cuanto vi eso, la pregunta fue, ¿por qué no otra? ¿Por qué no 2 o por qué no 3? Y ayer me dijiste que era por cuestión de exceso de trabajo. Pero yo creo que es algo que deberíais de pensar hacer. Me gustó revisitar la campaña. En el capítulo 3 es donde quizás yo hubiera solicitado más apoyo gráfico, porque creo que las imágenes satélite que enseñas ayudan a interpretar muy bien la gráfica 3.6. O sea, el ver que hay esta sedimentación en unos días y en otros no, eso tiene que tener una relación. Y cuando enseñaste los filamentos y toda la dinámica del agua, pues yo creo que eso ha ayudado mucho. Y eso yo lo eché de menos aquí, porque esta gráfica, cuando uno la ve así, pues te quedas un poco pensando en la variabilidad que hay en todos los procesos oceanográficos, pero no ves el porqué. Y cuando ves el apoyo gráfico de las imágenes satélite, ya tienes una pista grande. Entonces yo creo que ahí que deberías haberte apoyado más en esto. Bueno, como ves, son comentarios más que cuestiones.
En el capítulo 4, otra vez he hecho en falta, claro, la campaña en Benguela, las campañas del Hespérides, más las campañas de aquí de Canarias, etcétera, yo creo que hubiera necesitado, claro, son muchos días, entiendo que no hay una imagen que represente nada, pero aquellos días que tenéis experimentos, uno debería de poder contar con eso, porque trabajar a nivel de cuenca, de océano, y intentar de ahí sacar patrones es muy difícil, porque muestra hay cientos de kilómetros y quizás días, entonces eso no es fácil, ¿no? Y en el capítulo 4 es donde quizás yo encuentro dos comentarios más de fondo. Uno es, habéis hecho un muestreo fragmentado por tallas, pero no veo ningún comentario sobre las especies. ¿Nadie identificó especies ahí? No, en las salvo en el afloramiento de Benguela. En el afloramiento de Benguela tenemos algunos datos con respecto a otro trabajo que es el del anexo. Hay algo de taxonomía, pero en el resto creo que va a haber taxonomía, pero es el problema de las campañas multidisciplinares, que no dependes solo de tu trabajo, sino también dependes del trabajo de los demás, y que quizá tú no te puedes meter a hacer una cosa que está haciendo el compañero de al lado. Entonces, si no dispones de los datos, yo no disponía de los datos, solamente pude hacer el fraccionamiento de tamaños. Y es lo mismo que me ocurrió en Benguela con respecto a las imágenes satelitales, que el artículo fue en un volumen especial, entonces había un artículo sobre la hidrografía, entonces que es el de Morjos. Entonces ellos se enfocaron en eso y yo hoy me basaba en eso para poder explicar lo mío, pero no podía introducir nada en el artículo mío como tal. Y lo mismo que te digo el tema de las especies, porque yo creo que no es lo mismo probablemente trabajar con un Rhynchalanus nasutus que con un Paracalanus parvus a efectos de respiración, porque no respira lo mismo. Dentro del mismo rango de tallas no respira lo mismo, estamos hablando de rango de tallas que tú has hecho que son logarítmicos, no respira lo mismo un ratón que un elefante, pero dentro de las gamas de tallas no respira lo mismo un león que un elefante o una cuba que un ratón. Entonces yo creo que la taxonomía hubiera ayudado mucho, porque luego enlazaré con el capítulo 6. Yo creo que el haber elegido un misidáceo, estamos hablando de 1,5 cm, me parece que has mencionado. Claro, eso excede mucho los rangos de tallas que tú has trabajado experimentalmente en las campañas, con lo cual no sé hasta qué punto ayuda el haber trabajado con un misidáceo que además no significativo en todo, prácticamente, a interpretarlo, que es el haber trabajado con otro organismo cuya talla se adecue más a lo que habéis trabajado experimentalmente en el océano, hubiera sido más acertado. La taxonomía yo creo que es algo que debería de formar parte del training de los estudiantes, por lo menos a un cierto nivel, para que sepáis los animales con los que estáis trabajando, cómo se llaman, quiénes son, qué tipo de comportamiento. Bueno, quiero decir que con un curso de unos pocos días, por lo menos, uno tiene ese barniz, ¿no?, para poder ayudar en esto. Y así como la taxonomía y la biomasa, porque por ejemplo si hubiera hablado no ya a nivel de especie, pero ya si hubieras dicho la biomasa de los organismos que teníais allí, uno puede hacerse una idea de con qué estáis, qué tipo de bichos estáis manipulando. Así que si uno no está utilizando una variable estructural como la biomasa o la abundancia o sobre la taxonomía, al menos una funcional. Isótopos estables, nadie hizo isótopos estables en esas campañas de los Hespérides tampoco. En las campañas de Malaspina quizás sí, pero en el resto no se realizaron isótopos estables. Claro, entonces para nuestro objetivo en este capítulo, que era comparar la respiración y los nucleótidos, quizá no lo vimos tan importante el poder cuantificar los isótopos estables en esta comunidad. Sí es cierto que nos hubiera ayudado mucho, y de hecho es que es un comentario que tuvimos del revisor, el conocer la taxonomía, al menos saber qué grupos teníamos, pero es que fue imposible. Hay muchas veces que es imposible, aparte de las incubaciones, realizar otro tipo de análisis, y en este caso fue una de ellas. Es que, o sea, como dice la tele, permíteme que insista, porque es que cuando uno hace un paper siempre dedica un apartado a hacer el physical setting de lo que está trabajando. Igual que uno hace
esa contextualización física donde estás trabajando, ¿no? Yo creo que tiene que hacer la contextualización biológica donde estás trabajando, porque al final los biólogos estamos trabajando con organismos vivos y la gran maravilla de la naturaleza es la variabilidad. Si todas las proteínas supieran igual, daría lo mismo ir al restaurante y pedir ternera o pedir cerdo o pedir pollo, pero siendo los mismos aminoácidos y siendo las mismas proteínas no saben igual. Y cuando uno trabaja con organismos vivos, la respuesta a cada proceso de la vida es distinto, con lo cual yo creo que la taxonomía es algo que es una pena que se pierda, y es una pena a nivel, en este caso, español y europeo. Lo que pasa es que no hay taxónomos actualmente. Bien, en el capítulo 6 es donde habéis, en el 5 trabajáis con un dinoflagelado y en el 6 con un rotífero y con un misidáceo, y aquí es donde yo pienso que quizás el misidáceo no ayuda a reinterpretar el resto de los datos, porque cuando uno va a la tabla 6.2 ves que, y lo pusiste aquí, lo pusiste en dos fases, primero la parte que era significativa y luego la parte que era no significativa. Cuando uno va a la tabla 6.2 ves que la mayor parte de las correlaciones de misidáceo con todas las variables da no significativo. Entonces, el experimento me pareció muy elegante, estoy de acuerdo con Borja, por haber añadido al final un pulso de alimento, aunque no sabemos bien si era pulso o era continuo, pero me pareció muy elegante el experimento. En la tabla 6.2, pues claro, cuando uno mira que el electromisis de Pura no da significativo prácticamente para ninguno de los parámetros que estamos analizando, pues no sé si es que quizás no era el mejor organismo para testear frente a este conjunto de variables. Y entonces yo digo, bueno, si esta tabla y lo que sale de aquí intento ayudar a que me interprete la tabla 4.4, esta, no sé, la buscamos, la tabla 4.4 en la página 86, que claro, aquí estamos trabajando con clorofila, que también es un alimento, mientras que aquí el alimento era que salina, que es el fructífero, pero también vemos que los organismos que tienen mayor talla, los que son mayores de 1000 micras, también dan valores no significativos. Entonces quizás la pregunta sea si la respiración potencial, efectivamente, esta acrónimo y el resto de variables quizás no sean adecuadas a partir de cierta talla de organismos. Yo creo que sí es adecuada. La respiración potencial va a ser proporcional a la biomasa que tenga el individuo, porque la concentración enzimática que vamos a tener es proporcional a la biomasa que tiene el individuo, de manera que va a dar igual midamos en una sardina, midamos en un misidáceo o midamos en un dinoflagelado. Podemos medir ETS igual. De hecho, el ETS es el sistema más ampliamente distribuido en todos los organismos, o sea que respiración potencial podemos medir. Y en cuanto a la bondad de haber utilizado un misidáceo, al hacerlo con diferentes organismos, que por cierto también queríamos haberlo hecho, pero también muchas veces no se puede por la logística, con Oxirris marina, para volver a comprobar qué es lo que le pasaba a menor escala de tiempo, y con un copépodo, para tener diferentes organismos con diferente complejidad estructural. Precisamente por eso no pudimos hacerlo ni con Oxirris ni con el copépodo, pero elegimos Oxirris marina también porque cuando trabajas con organismos de cultivos entra mucho en juego lo fácil o lo difícil que es cultivarlos o el poder obtenerlos, y esos los obtuvimos nosotros buceando aquí en las islas, en las aguas costeras. Entonces obtuvimos y además porque en nuestro grupo de investigación también se ha estudiado el metabolismo de este organismo, el metabolismo respiratorio y excretor. Entonces era como un plus más, una contribución a aumentar el conocimiento en el metabolismo de Leptomysis. Por eso fue que lo utilizamos, no tanto con el objetivo de explicar los trabajos anteriores, sino con el objetivo de evaluar la diferente complejidad estructural, cómo afectaban los parámetros. Sí. ¿Y por qué crees tú entonces que en los organismos de talla mayores a 1000 micras y que en este misidáceo todo lo que habéis usado es no significativo? Bueno, la respiración entre las dietas, sí. La tasa potencial no había diferencias significativas, quizás más conservativa en los organismos más grandes, porque, claro, al ser directamente proporcional a la... A ver,
En la respiración sí tuvimos diferencias significativas en el misiáceo, y en la tasa potencial igual, aunque eso al 95%, pero no sé si o sea que, ¿por qué creo yo que no encontramos diferencias significativas? En este y en los que son mayores de 1000 micras en el capítulo 4. Vale. En el capítulo 4, diferencias significativas frente a la temperatura, quizá no. La clorofila, porque quizá estos organismos que son más grandes en talla se están alimentando de otras cosas aparte de fitoplancton. Quizá están comiendo otros microheterótrofos, o microciliados, flagelados ciliados o flagelados, que no están considerados con la clorofila. O sea, quizá por eso la clorofila explica un porcentaje menor de la variabilidad en estos organismos mayores. Muy bien, eso es muy bueno. Y en el caso de los misidáceos, ¿cómo es que no sale nada? Bueno, la respiración sí, lo que nos sale es en las concentraciones de sustratos. Y quizá pueda tener que ver las concentraciones de sustratos. Es algo que nos sorprendió, pero al verlo dijimos, ¿y por qué puede pasar esto? Y es un poco lo que le comentaba Albert, que nos va a dar igual la reserva energética que estén utilizando para el metabolismo, porque al final llega al mismo punto, llega al ciclo de Krebs, donde se va a degradar el acetilcoenzima y nos va a dar nucleótidos. Entonces me da un poco igual en ese sentido lo que esté degradando, si es proteico o lipídico, porque podemos ver, porque lo que estamos midiendo es la concentración de nucleótidos. O sea que quizá por eso no tenemos diferencias en la concentración de metabolitos en general, salvo en rotíferos. Muy bien. Bueno, pues nada más. Yo tengo aquí dos cosas más, que yo creo que fue lo primero que se me ocurrió en la primera lectura de conjunto, y uno es lo de los patrones de zonas de afloramiento, pero ya ha salido aquí, pero me parece que sí, que ya tienes Benguela. Se pueden revisitar cosas con literatura antigua, como has hecho en Perú, tienes Canarias aquí a la puerta de casa, y me parece que se puede hacer una revisión en conjunto de áreas de afloramiento. Y en cuanto a la sucesión, sí que es muy frecuente, aunque mi zona es el Golfo de Vizcaya, pero he trabajado bastante también en la zona del afloramiento de Galicia, y efectivamente en los estadios finales de la sucesión siempre encuentras almas. Y luego una cosa que ahora está como uno de los trending topics en oceanografía, con la acidificación y con los microplásticos, es la hipoxia. Entonces yo creo que una vez que ya tienes estudios a nivel de cuenca oceánica, que tienes estudios en zonas de afloramiento, quizás llevar esto a zonas de hipoxia podría añadir otro punto de vista en esas líneas de futuro que tienes ahí estructuradas a nivel bioquímico, celular, etcétera. Pues a nivel ecosistémico yo creo que tiene su puntito, ¿no? De hecho, bueno, no está en la tesis porque ya es que no daba tiempo, pero tenemos ya los datos. Hicimos un experimento de mesocosmos aquí en la bahía de Taliarte, en Las Palmas, donde medíamos la respuesta al metabolismo respiratorio y excretor, en este caso, frente a diferentes concentraciones de acidificación. Un experimento de acidificación, tenemos ya los datos y ahora tenemos que sentarnos a escribir el artículo. Y lo de la hipoxia es una de las cosas que me llamó la atención, ver cómo respondería el metabolismo del zooplancton en las zonas de mínimo de oxígeno. Eso la verdad que es algo que me encantaría ver a colación de lo del afloramiento de Perú, que vimos la zona de desnitrificación. Y creo que no se sabe mucho. Creo que no. Sí, no se sabe nada. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y yo no tengo más preguntas. Si algún doctor en la sala quiere hacer alguna pregunta relativa a la temática de la tesis, por favor, la puede hacer. Y si ningún doctor quiere hacer ninguna pregunta, los directores de la tesis tienen también la oportunidad de hacer algún comentario si desean. Well, who asked about in chapter 2 the rules of math? She checked all the calculations
and found errors that I had made. She generated new insight into the figures of the, in tying in the nutrient retention efficiency and the benthic metabolism. It was she was very important in that paper. I find that now I start to think of things and in the morning and then can forget them in the evening. And and that was maintaining the continuity of that whole project. And it wouldn't have come about if she hadn't been able to keep everything in track and find the errors and put it all, help me put it all together. So her role was very important in that. I just wanted to say. Okay, thank you. Mike. Bueno, pues, a ver, no puedo aclarar nada de lo que le habéis preguntado porque se ha entendido perfectamente. Ha dicho todo lo que yo hubiera dicho y más. Efectivamente, como ella bien dice, unas veces nosotros decidimos hacer unas cosas y el destino hace que hagamos otras, o que no podamos hacer unas, ¿no? Efectivamente, a colación de esto, el Oxirris que se repitió 3 veces, más los experimentos de Manuela previos, o sea que sí que hubo. Y con Acarpia, que estuvimos intentándolo muchísimas veces, que ese fue el poco de huevos que teníamos, los huevos que te pedimos, los que pedimos a Marta, los huevos que iban de mi nevera al otro lado, porque en el intermedio de todo eso, resulta que la facultad cerró de la noche a la mañana y nos dejó 3 meses en stand-by cuando teníamos los experimentos a la mitad. Y entonces al final los huevos se caducaron. Con lo cual ya estos chicos tenían que terminar sus tesis y llevar para adelante con MISI, porque es un cultivo que teníamos habitualmente en el laboratorio. Lo que quiero destacar de ella, y a la vez que de Igor, ¿no?, es esa capacidad de autonomía que tienen, ¿no? Han sido muy fácil y un placer para nosotros trabajar con ellos porque han tenido pensamiento propio, ¿no? Lo hemos, por supuesto, analizado entre todos, es decir, qué hacemos, lo ponemos, pero ellos han propuesto sus propias ideas, ¿no? Que eso no es, no siempre empieza, sobre todo los primeros años, sino se dejan guiar, no. Comentábamos en la tesis, digo, algunas veces terminamos convenciéndonos ellos a nosotros, como por ejemplo que tú comentabas la manera de la estructuración de la tesis. En un principio yo era partidaria igual que tú de que hubieran puesto el capítulo 6 el 2 y al revés, hubiéramos ido de lo pequeño a lo grande, porque es quizá la formación que tenemos de siempre, ¿no? Empezar por lo pequeño y atacar el problema grande. Pero ellos se empeñaron, no, que querían cambiarlo, que querían empezar de lo grande a lo pequeño y me convencieron. Y efectivamente veo que ha quedado más bonito que los cuentos. Y bueno, se pueden contar como las películas, con flashback hacia atrás o hacia adelante. Entonces, pues también hay que dar salida a nuevas ideas y a nuevas formas de pensar, ¿no? Y entonces ellos han sido muy creativos en eso, ¿no? Y por último, bueno, no hace falta que lo diga, os podéis imaginar la cantidad de datos, de muestras, de análisis que hay ahí. El capítulo 6 les comió la vida entera. Estos niños tenían un saco de dormir en el laboratorio y lo digo así, que se dormía porque había que muestrear a distintas horas. Las campañas, los muestreos, o sea, hay mucho trabajo, hay muchas horas de trabajo y de dedicación que luego se ve recompensado con un día como hoy, ¿no? Entonces yo me alegro mucho, me entra la cosita mamá un poco, ¿no? Que me sale ahí la lagrimita, ¿no? Me alegro de verlo volar y me da pena de verlo volar, porque ya quisiera yo que me quedaran aquí siempre, ¿no? Pero bueno, está internet, está WhatsApp, está el y a ver dónde podemos seguir colaborando. Muy bien. Muchas gracias. Antes de que se me olvide, quiero decir una cosa ya no relacionada con la tesis, pero quizás por mi experiencia pasada los últimos 7 años en la COI, en la UNESCO, y es la importancia de las citas en las tesis. En muchas tesis yo veo, y muchos trabajos, sobre todo de informes para políticos, las citas que se hacen son siempre de trabajos muy recientes. Y a mí eso me disgusta mucho, porque yo veo que cosas que han dicho gente muy clásica, que hizo ciencia y que puso los fundamentos de la ecología hace tiempo,
pues son pensamientos de ellos y la gente los pone en boca de publicaciones de hace 3 años, 4 años. Eso no me parece justo con la realidad de lo que es la ciencia ni con el trabajo que hay detrás, y hay que, lo poco que nos queda a los científicos es el reconocimiento de quién ha hecho cada cosa. Y yo creo que en la literatura que tú has citado, y cuando uno lo va leyendo, lo va viendo la cantidad de citas de autores españoles que trabajan en este libro, lo que a mí me parece muy bueno, y lo mismo que decía al principio, refuerza la línea que se viene manteniendo de una manera sostenida desde hace 20 años o 25 años con la Universidad de Las Palmas, pero también dice mucho en favor de la ciencia española. Y vosotros que ahora tenéis que salir fuera de España a hacer una estancia postdoc, pues yo lo que os diría es que salgáis muy seguros de que estáis bien formados, que un investigador español es muy valorado en el extranjero. Somos gente creativa, que se esfuerza, que trabaja duro y que obtiene frutos, con lo cual no vayáis nunca pensando que sois menores que nadie. La ciencia española en oceanografía está actualmente, cuando digo actualmente, digo con estudios de hace 15 días, referidos a los últimos 5 años, entre el 6 y el 10, siempre estamos en el top 10, como midas la bibliografía. Da igual que digas cambio climático, que human well-being, que Ocean Health, da igual, siempre estamos en el top 10. La ciencia española en oceanografía es muy buena. Y esto a pesar de los palos que nos dan. Así que cuando salgáis, que lo hagáis sin ningún tipo de complejo, porque estoy seguro de que lo haréis bien y que lo que hay que hacer es hacer valer la ciencia española. Bueno, pues nada más, dicho esto, el tribunal va a deliberar, con lo cual pediría al público que a los directores que